Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la segunda parte de la clase de auditorías energéticas. En la clase anterior estudiamos los objetivos que busca una auditoría energética en el sector industrial. De forma general, los objetivos o las mejoras que ustedes planteen a través de una auditoría energética deben evitar cuestiones muy generalistas. Deben de ser muy particulares y cuantificar las medidas que ustedes han planteado para las características concretas de la empresa que se está auditando. Entonces, para poder obtener esos objetivos, para poder cumplir los objetivos que hemos planteado anteriormente, la auditoría energética debe llevarse a cabo por un equipo de auditores con formación y experiencia en la realización de estudios energéticos. Y aquí es donde entra con especial importancia el equipo auditor, porque es dicho conjunto de personas que coordinan y vigilan las actividades de auditoría energética. De forma general se compone por un auditor responsable, que será quien firme la auditoría, y naturalmente él podrá apoyarse de otras personas que sean especialistas en determinadas áreas de la auditoría. Por ejemplo, alguien destinado a la mejora de procesos, alguien destinado a la mejora de energías renovables o alguien destinado incluso a la reducción de consumo de hidrocarburos. Veamos las necesidades que tiene el equipo auditor en cuanto a las capacidades de las personas que deben formar parte de dicho equipo. Cada auditor integrante del equipo deberá contar con un perfil profesional que cumpla por lo menos con los siguientes requisitos. Uno de los fundamentales es que sea una persona titulada, un profesional relacionado principalmente con temas energéticos, o si está formado en otra área, que tenga algún posgrado o experiencia comprobable que sea equivalente a lo que está analizando. Es un error, por ejemplo, colocar a una persona que realice estudios de auditoría energética, por ejemplo, de energías renovables, si es una persona que únicamente tiene conocimientos de economía, porque el tema de auditorías energéticas como tal tiene un fuerte componente técnico que naturalmente está asociado a personas que trabajan o que han estudiado dicha área. Otro de los requisitos que debe de cumplir las personas que forman el equipo auditor es que tengan conocimientos que sean comprobables. En primer lugar, que tengan conocimientos en procedimientos y técnicas generales de auditoría energética, ¿no? Esto es fundamental porque debe de conocerse la metodología que debe aplicarse para poder concluir con una auditoría energética satisfactoria. Lo siguiente que tiene que tener conocimiento es, por ejemplo, la normativa que aplica a todo el sector de energía. Esto es fundamental porque las decisiones en cuanto a cuestiones energéticas, si trascienden del plano empresarial dentro de la industria en la que ustedes estén trabajando, es necesario que ustedes conozcan qué actores por fuera intervienen en esta temática. Por ejemplo, uno de los que comentamos anteriormente es el tema de SIGET, que por ejemplo, si nosotros planteamos colocar paneles fotovoltaicos en el techo de nuestra instalación y tenemos excedente de la red y planeamos venderlo, no podemos hacer la venta directa si no hemos hablado con estas personas primero. Esto es fundamental. Entonces, por ende, para poder conocer eso o plantear medidas que aborden el tema de SIGET, es necesario que la persona que esté sugiriendo esto conozca la normativa y las leyes que están asociadas al sector de energía en el país. Lo siguiente es que no vale de nada que tampoco la persona que tenga conocimientos de la aplicación de la metodología de auditoría energética, sino que también tenga conocimientos de las técnicas y tecnologías asociadas al ahorro energético dentro del proceso que se está revisando. Es fundamental, ¿verdad? Porque tampoco podemos plantear, sí, mire, por ejemplo, tapice por completo el techo de paneles fotovoltaicos si ni siquiera están orientados, por ejemplo, con alguna dirección óptima que maximice la cantidad de energía que nosotros captamos del sol. Entonces, esa es una cuestión técnica que un especialista del área lo notaría rápidamente, mientras que una persona que solo lo sugiere prácticamente no. Y lo otro es que la persona que también trabaja en el equipo auditor es que tenga conocimientos de implementación de sistemas que involucren energías renovables, especialmente las que aplican en la industria de forma general, tienen que ver prácticamente con sistemas fotovoltaicos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que las auditorías energéticas de forma general, el equipo auditor
tiene que buscar un grupo de personas que tengan solvencia y que sean independientes a la empresa, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental porque permite darle credibilidad a la auditoría energética. Es como que nosotros, por ejemplo, nos pongamos en el plan, voy a revisarme a mí mismo las deficiencias que yo tengo y las virtudes que yo tengo, ¿verdad? Entonces, cualquiera maximizaría sus virtudes y ocultaría o minimizaría lo más que pueda sus defectos. En cambio, si hay una persona que es imparcial, una segunda o tercera persona que sea imparcial en cuanto a las observaciones que hace sobre nosotros, entonces da una mayor credibilidad al informe que pueda generarse de una auditoría. Llevado esto naturalmente al plano de auditorías energéticas, la primera es que las personas que forman dicho equipo tengan referencias demostrables de trabajos de auditoría realizados anteriormente. Esto es fundamental, que tengan experiencia en el área relacionada a la auditoría energética y que además dichas personas cuenten con instrumentos y que además sepan manejarlos tanto para la medición como para el registro de datos energéticos. De forma general, en el registro de datos, generalmente para lograr obtener una tendencia, la mayor parte de las mediciones, si nosotros tenemos un proceso determinado, se hacen para un periodo de un día. Ahora, estos son procesos que naturalmente ocurren, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en una industria común y corriente. Pero si el proceso que ustedes están estudiando, por ejemplo, tiene un periodo mayor a 24 horas, entonces obviamente el periodo de mediciones deberá de ser, por ejemplo, de una semana, de un mes o incluso de un año. Entonces, no vamos a estar permanentemente frente al instrumento tomando las diferentes lecturas. Imagínense que sea una lectura cada hora durante los 365 días del año. Son más de 8,000 datos de lectura. Entonces, nadie va a pasar frente a un equipo solamente escribiendo en el papel. Ya existen equipos que prácticamente pueden llevar un registro automático de los datos e incluso pueden enviárnoslo por correo electrónico para revisarlo desde la comodidad de nuestra oficina. Otro de los requisitos que también tienen que cumplir las personas que realizan la auditoría energética es que tienen que tener independencia y principalmente tienen que tener ética. Porque recordemos que si va a ser un tercero el que va a estar realizando la auditoría, tendrá acceso a una infinidad de información dentro de la empresa que naturalmente es confidencial. Entonces, a pesar de que esto abona a la experiencia de las personas que realizan la auditoría energética, ellos siempre tienen un compromiso de guardar confidencialidad con la empresa con la que están trabajando, ¿no? Entonces, están obligados naturalmente a mantener dicha información en secreto mientras desarrollan la actividad e incluso posteriormente, según la industria que estén auditando, incluso los contratos de confidencialidad pues pueden trascender al periodo incluso de años, aunque la auditoría, por ejemplo, dure meses o dure días. Y el otro requisito principalmente también de ética es que no haya ninguna relación o exista el menor contacto entre la entidad auditada y la auditora. Porque que cualquiera podría pensar, ¿no?, que el auditor está realizando algún determinado estudio en la entidad auditada, pero posteriormente, ¿no?, por ejemplo, después de trabajar nos vamos a un bar y vamos a discutir qué fue lo que viste, ¿verdad? Vaya, ahora esto no lo pongas en el informe. O sea, eso de hecho pues es una cuestión ética que naturalmente oculta información que puede comprometer a personas determinadas dentro del sector industrial, incluso que pueden trascender del sector industrial. Entonces, si la auditoría lo que busca es credibilidad, naturalmente las personas que están realizando la auditoría versus las que están dentro de la industria deberían de tener la menor cantidad de cruces fuera del sector industrial, fuera de la empresa, para que no se dé lugar a malos entendidos y hayan acciones de hecho que sean significativas dentro del desarrollo de la auditoría energética. De esta manera, los pasos que se deben seguir para realizar la auditoría energética son los siguientes. Lo primero, naturalmente, es que la auditoría energética nace como una necesidad de la empresa. Entonces, la empresa se propone realizar una auditoría energética y como naturalmente pueda o no pueda tener personas al interior dedicadas a eso, entonces hay que buscar una empresa que esté especializada en el tema de auditorías energéticas. Una vez se contacta a dicha empresa, ¿no?, se acuerda un presupuesto según el alcance del estudio que se desea realizar dentro de la industria. Esto es fundamental porque no vamos a revisar el 100% de la instalación,
Si nosotros queremos, incluso podemos revisar un 50%, 25% de la instalación para incluso poder estudiar los resultados o las conclusiones de la auditoría que la empresa especializada brinde. Entonces eso hasta cierto punto es una garantía para nuestro lado, ¿no? Dentro de la industria. Una vez se acuerda el presupuesto y se firman contratos para la realización del trabajo, naturalmente sigue la realización de la auditoría, dentro de la cual la empresa especializada tiene acceso tanto al inventario de equipos que se tienen, a las mediciones que la empresa lleva y plantea naturalmente mejoras en base al análisis de las mediciones que ha realizado. Posteriormente, se estudia los resultados y se hace una presentación adecuada a los responsables y personal relacionado para que tomen las decisiones adecuadas y enfoquen las mejoras, así como vimos anteriormente, por ejemplo, de un análisis del diagrama de Pareto, en enfocarse en una determinada área para mejorar la mayor cantidad de cosas que se puedan. Y posteriormente la auditoría no acaba únicamente con las conclusiones, sino que es un ciclo que se completa supervisando que las medidas que se desean implementar muestren resultados favorables o, si son desfavorables, no tomar otro rumbo u otro camino que busque mejorar naturalmente la mayor cantidad de elementos que se tengan en el consumo energético dentro de la industria. De esta manera, la preparación que debe de tenerse del equipo auditor versus la empresa especializada que se ha contratado para realizar una auditoría energética es que primero deben brindarse datos de identificación de la empresa. De forma general, las empresas naturalmente van a contar con un registro, ¿no? Que van a estar trabajando legalmente, ¿no? Van a revisar los contratos suministrados que tengan tanto en la parte de consumo como en la parte de abastecimiento de energía. Esto aplica principalmente para los hidrocarburos como tal, en los cuales, por ejemplo, podemos habernos comprometido a comprar determinada cantidad de combustible en un plazo mediano o largo. Lo otro que también tenemos que suministrar a la empresa es los consumos energéticos. Recordemos que para el caso de los consumos energéticos ya en la industria, que ya es un sector bastante demandante, el cobro de energía no llega como a nuestros hogares, en el cual vemos que aparece un determinado consumo de kilowatt hora por mes de facturación, sino que en el sector industrial incluso la facturación puede ser horaria, de tal manera que la curva de consumo la puede suministrar la distribuidora y a partir de esto, pues la empresa especializada puede tomar primeras decisiones para enfocarse en determinadas partes del día para poder realizar las mediciones. Por ejemplo, si la mayor actividad de la empresa se registra entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde, entonces las mediciones van a ir enfocadas principalmente a esa área. Lo siguiente es revisar las potencias instaladas tanto del suministro como de los equipos que se tienen y los equipos de medida con los que la empresa cuenta. Generalmente, durante un proceso industrial hay equipos que realizan medidas para garantizar la calidad de los productos que se están fabricando, que se están realizando, o incluso indicadores para tener en cuenta la calidad del servicio que se ofrece. Sin embargo, ellos probablemente no tengan medidores en muchas de las partes que tal vez requieran alguna medida de ahorro energético, ¿no? Que revelará naturalmente la auditoría energética. Posteriormente, una vez la empresa especializada ya tiene la información, entonces empieza a revisar para cada suministro cuáles son los datos de la instalación que se tiene. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones eléctricas, podemos revisar la potencia instalada que se tenga, cuánto se suministra, cuántas entradas de energía se tiene, cuántas subestaciones y la demanda de corriente que se tiene, por ejemplo, por fase en cada una de las acometidas de la instalación. Posteriormente, una vez se tiene identificado cada suministro de energía, es necesario realizar una coordinación entre las personas que se van a encontrar en campo realizando las mediciones versus las personas que van a analizar la información. Entonces, a partir de esto, dicha coordinación entre el equipo de campo y el equipo de oficina se plantea lo siguiente. En cuanto al equipo que se trabaja en campo, como comentamos anteriormente, ¿no? Se especializa directamente en la toma de datos y en la medida de inspección de los equipos, verificar que todo esté trabajando en orden y que los datos que se están tomando pues se estén recogiendo de manera periódica y que esto sea constante. Una vez esto se tiene prácticamente en los registradores o equipos de medición,
Esto pasa a una coordinación general que junto con el equipo de oficina, que estudia la evolución mensual de las demandas y de los suministros a través de gráficos, que es la forma más útil en la que nosotros podemos estudiar la información, se convalida junto con la información de las mediciones y se establecen a partir de esto, se establecen conclusiones. Esas conclusiones naturalmente van enfocadas a establecer, por ejemplo, a través de un diagrama de distribución de gráficos de consumo, determinar qué áreas de la industria presentan la mayor demanda de energía y, como vimos anteriormente con la aplicación, por ejemplo, de la metodología de Pareto, qué elementos de la industria requieren un mayor enfoque para realizar o aplicar más bien medidas de ahorro energético que buscan mejorar la eficiencia energética global de la planta. Entonces, una vez se tiene esto, se analizan los equipos principales, así como lo acabamos de ver, y a partir de esto se establecen 4 indicadores principales. El primero es el análisis de la tarifación, que permite establecer cuánto nos cuesta el equipo trabajando en las condiciones que se tienen actualmente a partir de la línea base. Posteriormente, luego de aplicar la medida, se tienen qué tanto vamos a ahorrar para poder cuantificar si la inversión vale la pena a través del periodo de amortización de dicha inversión. Por ejemplo, de forma a grosso modo, si nosotros invertimos $100,000 para realizar una determinada actividad de mejora de equipos, pero si el ahorro es de alrededor de $100,000 mensuales, entonces la inversión prácticamente se paga en un periodo de 2 meses. Entonces, si el periodo de vida de los equipos que ustedes están implementando es de 1 año, significaría entonces que cada año que ustedes inviertan en dicha actividad, en 2 meses prácticamente recuperan la inversión y tienen 10 meses prácticamente ahorrándose $100,000 por mes. Entonces, este análisis económico naturalmente ya se hace con el equipo de oficina, sobre todo con economistas, porque este análisis de hecho lo hemos hecho en forma bruta, pero aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, el interés del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, esto genera un informe final para poderse presentar a las personas adecuadas dentro de la empresa, que son las que tomarán las decisiones de si esto se implementa o simplemente se queda en un estudio. Bien, esto es todo por el momento. Te invito a que hagas las consultas que quieras con tu tutor, realiza la autoevaluación de forma ordenada y nos vemos hasta la próxima.